着他了吗？Buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a repasar el tema de diencéfalo. El diencéfalo va a estar constituido por el epitálamo, tálamo, subtálamo, hipotálamo. El epitálamo está en la parte posterior, el tálamo está en la parte central, el hipotálamo está por debajo y el subtálamo estaría también por debajo del tálamo. El límite del diencéfalo por arriba, el límite superior va a estar delimitado por el fornix o trígono del cerebro. El límite anterior va a estar dado por la lámina terminal, el agujero de Monro. El límite posterior está dado por el tercer ventrículo. Se continúa con el acueducto de Silvi. El límite inferior va a estar dado por el quiasma óptico, el tuber cinereum y los cuerpos mamilares. El límite lateral está delimitado por el segmento posterior de la cápsula interna y la cola del núcleo caudal. El límite medial va a estar dado por la pared lateral del tercer ventrículo. ¿Cuál es el origen embriológico del diencéfalo? El tubo neural se ha dividido en prosencéfalo o vesícula anterior, mesencéfalo o vesícula intermedia y rhombencéfalo, vesícula posterior. El diencéfalo se va, por lo tanto, derivar del prosencéfalo conjuntamente el telencéfalo. Esta porción inferior del telencéfalo se denomina diencéfalo. Igual aquí, en un embrión de 25 días, aquí va a estar el prosencéfalo y a los 40 días ya se va a diferenciar del telencéfalo. Aquí vemos un embrión de 25 días, de 35, 40, 50 hasta los 9. El diencéfalo, podemos ver aquí en el cadáver, va a estar formado por el tálamo óptico. Esta es la masa intermedia. Esta sería la cavidad del tercer ventrículo. Por debajo va a estar formado por el hipotálamo. El hipotálamo va a continuarse a través del infundíbulo con la glándula hipófisis. En la parte posterior vamos a ver la epífisis, que está formada por la glándula pineal, la comisura posterior y los núcleos de la vena. Aquí ustedes pueden observar esta palabra epífisis, hipófisis. La palabra fisis viene del término griego fisis, que significa crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, en la glándula hipófisis va a estar la hormona del crecimiento y la epífisis se va a encargar especialmente la glándula pineal con el inicio y el desarrollo del ciclo sexual. Entonces, por encima del diencéfalo, ya lo hemos dicho, vamos a encontrar el fornix y el cuerpo calloso. Por delante, la lámina terminal, el quiasma. Por detrás se va a continuar con la lámina cuadrigémina del mesencéfalo y el conducto mesencefálico de Silvio. Entonces esos serían los límites del diencéfalo. Vamos a hablar del tálamo. En sus inicios el tálamo fue denominado tálamo óptico. Este tálamo óptico le van a llegar las cintillas ópticas y es por eso que se le denomina tálamo óptico. Galeno ya lo denominó de esa manera. Pero hoy en día simplemente vamos a estudiarlo como tálamo. El tálamo se va a encontrar, como aquí podemos ver, por fuera del tercer ventrículo. En la parte superior va a estar el núcleo caudado, en la parte inferior los núcleos subtalámicos y en la parte externa la cápsula interna y los núcleos estriados y el globo pálido. Entonces, como podemos ver en este dibujo, vamos a ver que está en íntima relación con el núcleo caudado y los núcleos del estriato, que son el putamen como el núcleo caudado. Y aquí vemos el globo pálido. ¿Cómo va a estar formado el tálamo? El tálamo está formado por un conglomerado de núcleos y que van a formar una forma ovoide, y esta forma ovoide va a estar dividida por la lámina medular interna. Esta sería la lámina medular externa y esta la lámina medular interna.
Va a tener una dimensión aproximadamente de 40 milímetros, un ancho de 20 y una altura de 25 milímetros. Pesa aproximadamente 28 gramos. Las funciones que se le ha atribuido es la función de integrar las actividades sensoriales que vienen de la periferia y las motoras que vienen de la corteza cerebral. También intervienen en el despertar, la conciencia, la conducta afectiva y la memoria. Esa sería, en términos generales, la función del tálamo. En este otro dibujo vamos a ver que está el tálamo, el núcleo caudal, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo. ¿Cómo vamos a dividir al tálamo? El tálamo, a través de esta lámina medular interna que tiene la forma de una letra Y, se van a dividir en un segmento anterior, en un segmento lateral, en un segmento medial y en un segmento posterior. ¿Qué núcleos se van a encontrar? En el segmento anterior, el núcleo anterior, en el segmento medial, el dorso medial y la masa intermedia. Posteriormente vamos a tener al pulvinar y el conjunto de núcleos laterales van a estar divididos en una porción lateral propiamente dicha y en una lateral dorsal y posterior. La parte más anterior de esta porción lateral va a ser el ventral anterior. Luego tenemos el núcleo ventral lateral, el ventroposterolateral. En la profundidad vamos a encontrar el núcleo posteromedial. Aquí encontramos al pulvinar y por debajo del pulvinar los cuerpos geniculados externos y el cuerpo geniculado interno. Aquí vemos al tálamo, los dos porciones derecha e izquierda, unida por la masa intermedia, la lámina medular interna, que va a dividir en esos segmentos anterior, posterior, lateral y medial. En este otro dibujo lo vemos mucho mejor. Vamos a encontrar al núcleo anterior, al núcleo dorsomedial, al látero dorsal, al látero posterior, el ventral anterior, el ventral lateral, el ventroposterolateral, el ventroposteromedial, el núcleo centromediano, que pertenece a la lámina interna, el pulvinar y los cuerpos geniculares. Aquí vamos a aprovechar para ver cuáles son las vías aferentes. Las vías aferentes del núcleo anterior van a venir del cuerpo mamilar y van a mandar fibras eferentes al gyrus 5. Del núcleo ventral anterior van a venir de los ganglios basales y las fibras eferentes van a ir a la corteza prefrontal, especialmente al área premotora 6 y 8. El núcleo ventrolateral va a recibir fibras del cerebelo, del núcleo dentado, del núcleo rojo y del glóbulo espal, y va a enviar sus fibras eferentes al área motora y premotora 4, 6 y 8. El núcleo ventroposterolateral va a recibir fibras sensitivas o sensoriales a través del lemnisco medial y del lemnisco espinal. El lemnisco medial va a llevar sensibilidad propioceptiva consciente, fina, va a llevar también la sensibilidad dolorosa termoalgésica, el lemnisco espinal. El núcleo ventroposteromedial va a recibir el lemnisco trigeminal, es decir, la sensibilidad de la cara, de las cavidades orbitaria, nasal y bucal de la lengua. Y también va a recibir el lemnisco gustativo, que va a venir del núcleo solitario a este núcleo ventroposteromedial y va a enviar sus fibras al pie del gyrus postrolándico, área 43. El lemnisco medial y espinal va a hacer estación en el ventroposterolateral y va a ir al gyrus postrolándico al 321 de Broca. El núcleo pulvinar va a recibir del área 17-18 y de los colículos superiores y va a enviar al área parietal, temporal, occipital. Estos son los núcleos o cuerpos geniculares lateral que tienen que ver con la visión y el medial con la audición. Una vez que hemos visto las diferentes agrupaciones nucleares, aquí tenemos en este gráfico que ustedes van a ver en su atlas, el núcleo ventroposterolateral va a recibir, como dijimos, al lemnisco trigeminal y al lemnisco medial.
va a hacer su estación en el ventro posterolateral y va a ir a las áreas de Brodmann 3, 1, 2, que son netamente sensitivas. Aquí tenemos la aferencia del tracto mamilar que va a ir al núcleo anterior y del núcleo anterior se va a dirigir al gyrus 5, gyrus fornicatum o gyrus del cuerpo calloso. En esta parte vamos a ver el núcleo ventral anterior que va a recibir fibras del núcleo dentado, del núcleo rojo y las va a enviar a las áreas suplementarias 6, 8 de Brodmann. El epitálamo. El epitálamo está en la parte posterior del diencéfalo. El epitálamo va a estar representado especialmente por la glándula pineal y los núcleos de la vena. Entonces el epitálamo, en el segmento dorsal del diencéfalo, contiene al plexo coroideo y a la glándula pineal. El plexo coroideo va a estar en el tercer ventrículo y va a formar líquidos céfalos aquí. La glándula pineal va a secretar melatonina y serotonina. La melatonina tiene que ver con el ciclo circadiano, día-noche. Y la serotonina es llamada el neurotransmisor de la alegría. Aquí podemos ver a la epífisis y la avénula. La epífisis o glándula pineal, porque tiene la forma de una piña o un cono de piña, es una glándula pineal sensible a la luz. Está relacionado con la regulación de los ciclos de la vigilia y el sueño. Si bien la glándula está estrechamente relacionada con la función fotosensorial, esto quiere decir que va a venir del globo ocular los estímulos luminosos hasta la glándula pineal y por lo tanto se va a tener que regular el ciclo circadiano de acuerdo al día y la noche. Vamos a encontrar por detrás de la glándula pineal a los núcleos de la vena. Estos núcleos, esta es la glándula pineal, ahí va a estar la glándula pineal, los núcleos de la vena. Los núcleos de la vénula van a recibir fibras aferentes del núcleo vital, del lóbulo temporal a través de la estría medular del tálamo, la formación del hipocampo a través del fórnix. Entonces, algunas de las fibras de la estría medular del tálamo alcanzan al núcleo venular del lado opuesto formando la comisura. Entonces, aparte del núcleo va a haber una comisura que van a comunicar ambas avénulas. ¿Cuál será la función? La función de las avénulas es la integración de la formación procedente de las vías aferentes viscerales, olfatorias y somáticas. Entonces, vamos a tener fibras aferentes del núcleo amigdalino, del lóbulo temporal a través de la estría medular, del hipocampo a través del fórnix, del área septal, substancia perforada anterior o área olfatoria, como también del hipotálamo lateral y el tallo encefálico, incluir los núcleos interpeduncular, los núcleos del zafe y del área tegmental ventral. Las eferencias va a ser eferencias a través del haz avénulo-peduncular o haz retroflejo de Meynert. Termina en el núcleo interpeduncular del mesencéfalo. ¿Cuál es la función? Volvemos a insistir, está relacionada con la emoción, la conducta. Es el centro de la integración del sistema límbico y las vías olfatorias viscerales. En la parte inferior del tálamo y del diencéfalo vamos a encontrar un conjunto de núcleos. Estos núcleos van a tener una división, un área preóptica, un área infundibular y un área posterior o mamilar. Aquí tenemos la lámina terminal, el quiasma óptico, el infundíbulo, los cuerpos mamilares, el surco subtalámico. Aquí en la parte inferior, la glándula hipófise. El área anterior, esta área anterior, va a estar formado por el núcleo preóptico. Este núcleo preóptico, según los clásicos, tiene función de regulación de la temperatura. Actualmente, los autores indican que van a secretar los factores de liberación de las gonadotrofinas, las hormonas liberadoras. También vamos a encontrar el núcleo paraventricular. Este núcleo paraventricular va a secretar la oxitocina, que es muy importante
en el trabajo de parto y después del parto. La oxitocina sería la hormona del amor, porque la madre cuando ve a su niño va a expresar su amor y eso se debería a la secreción de oxitocina para que se contraiga el útero. El núcleo supraóptico, va a tener función de regulación hidroelectrolítico a través de la vasopresina o la hormona antidiurética denominada ADH. Luego vamos a tener acá el núcleo supraquiasmático, tiene que ver con el ciclo circadiano. Vamos a encontrar al núcleo dorsomediano. Este núcleo dorsomediano está relacionado con la emoción y el afecto. En la parte ventral vamos a encontrar el núcleo ventromediano y que tiene mucha importancia, especialmente en el apetito y la saciedad. Y en la parte inferior vamos a encontrar el núcleo arqueado o arcuato, que va a secretar endorfinas y los factores de liberación de la hormona del crecimiento. Y finalmente vamos a tener en la parte posterior los cuerpos mamilares que están relacionados con el aprendizaje, la memoria y el sistema límbico. En la parte inferior al tálamo encontramos un núcleo denominado núcleo de Lewis o núcleo subtalámico. Actualmente el núcleo subtalámico se lo considera como núcleos de la base del cerebro. Antiguamente se lo ha clasificado dentro del diencéfalo como lo estamos estudiando ahora. Este núcleo subtalámico tiene forma de una lente biconvexa. Aquí en este dibujo que ustedes lo tienen en el atlas lo hemos pintado de verde. Entonces este núcleo subtalámico se va a encontrar debajo del tálamo y por dentro del núcleo lenticular. El núcleo lenticular está formado por el putamen, el globo pálido. Entre el tálamo y el núcleo subtalámico se va a interponer la zona inserta. Alguna vez hemos creído decir que es incierta o inserta, pero como aquí está escrito es inserta con C. Van a tener cuidado. Las relaciones del núcleo subtalámico con el tálamo y el núcleo lenticular van a estar dados a través de unos fascículos que van a comunicar el globus pallidus a los núcleos ventrolaterales del tálamo y el núcleo centromediano de la lámina interna. Entonces, del globo pálido vamos a observar que van a salir las fibras del globo pálido, va a salir el fascículo lenticular que va a atravesar la zona inserta y el núcleo subtalámico. Este fascículo lenticular va a formar la zona H2 de Forel. Por debajo va a haber otro haz lenticular que vamos a denominar asa lenticular. La asa lenticular con el fascículo lenticular van a formar el fascículo talámico que va a formar el campo de Forel H1. Entonces vamos a tener dos campos de Forel. El H2, que simplemente es el fascículo lenticular que se encuentra en la zona inserta y el núcleo subtalámico. Y el campo de Forel H1 es la unión del fascículo lenticular y del asa lenticular. Estas fibras, como ustedes ven, van a ir al núcleo ventral lateral del tálamo y otras fibras al núcleo centromediano. Entonces, el núcleo subtalámico es un núcleo que tiene que ver con la función motora. Cuando se lesiona, va a manifestarse a través de movimientos que se denominan hemivalismo. ¿Qué es la zona inserta? La zona inserta simplemente es la parte más superior o rostral del sistema reticular que va a estar desde la médula espinal y todo el tallo encefálico. El núcleo subtalámico, volvemos a repetir, tiene una función motora, muscular y su lesión va a determinar el hemivalismo. La zona inserta es parte del sistema reticular ascendente y vamos a ver que va a existir
el asa lenticular, el fascículo lenticular y el fascículo talámico. Finalmente tenemos que hablar del metatálamo. El metatálamo va a estar formado por dos núcleos denominados cuerpos geniculados. Estos cuerpos geniculados va a ser medial y el cuerpo geniculado lateral. El cuerpo geniculado lateral va a recibir a la cintilla óptica y va a enviar estos cuerpos geniculados las radiaciones ópticas al área 17, 18, 19 de Broca. Y a través de la bráquea conjuntival mesencefálica superior va a comunicar con los tubérculos cuadrigéminos superiores y estos a su vez van a estar en relación con los núcleos del tercer par, mediante el cual se va a producir el reflejo a la luz. En cambio, el cuerpo geniculado medial va a recibir al leminisco lateral que va a venir del cuerpo trapezoide de la protuberancia y los va a enviar hacia el área 41-42 de Brodmann, que es el área de la audición consciente. Entonces, aquí tenemos el cuerpo geniculado lateral, que tiene que ver con la visión, es decir, recibe la cintilla óptica, va a comunicarse con el colículum superior. El medial va a tener que ver con la audición, con el leminisco lateral y va a enviar las fibras al área 41 y 41. Ahora nos toca estudiar al tercer ventrículo. El tercer ventrículo simplemente es un espacio en el cual va a circular el líquido cefalosanguíneo. A nivel del encéfalo vamos a encontrar los ventrículos laterales 1 y 2. Se van a unir a través del orificio de Monro para formar el tercer ventrículo. Este tercer ventrículo está delimitado por fuera por el tálamo y se va a continuar a través del conducto mesencefálico de Silvio hacia el cuarto ventrículo. Entonces, como podemos ver, el tercer ventrículo va a ocupar toda esta porción pintada de verde y esta es la más intermedia que va a unir los dos tálamos. Va a tener una formación del plexo coroideo, como podemos ver acá, que va a elaborar líquido cefalosanguíneo. Entonces las relaciones del tercer ventrículo, como podemos ver acá, va a ser el fornix, aquí tenemos al fornix, al plexo coroideo que no se lo dibuja, y lateralmente vamos a ver que está delimitado por los dos tálamos. Entonces, ahora tenemos que ver la correlación clínica del diencéfalo. Vamos a observar cuando el diencéfalo se lesiona a nivel del hipotálamo, los núcleos anteriores van a tener problemas con la regulación de la temperatura corporal. Y si hay lesiones a nivel de la porción medial, el daño va a estar en el centro de la saciedad y por lo tanto va a haber hiperfagia, ganas de comer, y por lo tanto esto nos va a llevar a la obesidad. Luego tenemos que si la lesión del hipotálamo a nivel de los núcleos supraópticos nos va a causar la diabetes insípida, y de los núcleos supraquiasmáticos va a haber una desregulación del ciclo circadiano. Las lesiones posteriores pueden afectar a la glándula epífisis y por lo tanto alterar los ciclos sexuales. Es por eso que las muchachas ciegas que no tienen el estímulo luminoso van a tener trastornos en el ciclo menstrual. Hay una lesión muy importante que se llama síndrome doloroso talámico. Este síndrome doloroso talámico va a deberse a un infarto del tálamo. Las arterias nutricias van a venir por el área perforada posterior y van a lesionar si hay una isquemia, una trombosis, y van a necrosar el hipotálamo. Como va a recibir las fibras del leminisco espinal que van a llevar fibras termoalgésicas, esta lesión va a producir un dolor intenso, el dolor talámico, que es muy
muy tenebrante, muy insoportable. Entonces a eso se ha denominado síndrome talámico doloroso. Estas lesiones son resultado de la trombosis o la hemorragia de una de las arterias que llega al tálamo. Muchísimas gracias, espero haber colaborado con este tema en la comprensión del diencéfalo. Yo lo recuerdo muy perfectamente, esta clase que fue dada por don Justiniano Alba, un neuroanatomista de odonto. Gracias.